¿Cómo te sentirías si un día descubrieras que todos aquellos a quienes amas, tu esposa, tus amigos, incluso tus propios padres, no son quienes crees que son? Y peor aún, si te dieras cuenta de que tu vida entera, tu mundo mismo, es una construcción cuidadosamente elaborada, una farsa meticulosamente orquestada para mantenerte en la ignorancia. Esta es la historia de Truman, un hombre de espíritu jovial, de sonrisa fácil y bondad sincera, que cada mañana saluda a sus vecinos con una calidez genuina. Buenos días. Buenos días. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para él, la vida es sencilla y predecible, un océano en calma, pero todo océano esconde tormentas. Un día, sin advertencia, una lámpara de sed cae del cielo. Truman, perplejo, la observa con detenimiento. Algo no encaja, no hay estructura sobre él, nada que justifique su origen, y sin embargo, ahí está, como una grieta en la realidad. Más tarde, al encender la radio de su auto, escucha la explicación oficial. Un avión dejó caer accidentalmente la lámpara, una justificación sencilla, quizá hasta convincente, pero en Truman despierta algo nuevo, la duda, y con ella el primer paso hacia un despertar que cambiará su vida para siempre. Por lo sucedido, Truman decide que no volará por un tiempo. Antes de llegar a su trabajo, Truman es interceptado por dos ancianos cuya presencia parece tener un propósito misterioso. No hacen nada más que retenerlo, como si quisieran retrasarlo sin razón aparente. Tras apartarse de ellos, compra una revista y ya en su oficina hace una llamada telefónica preguntando por el nombre de una mujer. Sin embargo, las respuestas que recibe son evasivas. Poco tiempo después le asignan una tarea, entregar unos documentos importantes. Sin embargo, hay un problema. La entrega debe hacerse en bote y el agua para Truman no es solamente un elemento más del paisaje, es un gran abismo. El temor lo paraliza, impidiéndole cumplir con la tarea. Como espectadores, comenzamos a notar que hay algo profundamente inquietante en su vida. Pequeñas anomalías emergen como grietas en un cuadro que hasta entonces parecía perfecto. Su esposa y su mejor amigo en momentos extraños hablan con entusiasmo insinuando sobre ciertos productos, como si estos siguieran un guión. Corta, raya, pela, todo en uno. No necesita afilarse y no se daña en el lavaplatos. ¡Vaya! Esto es cerveza. Su vida en esa pequeña isla de antaño segura y predecible le pesa cada día más. En una conversación con su amigo Marlon, le confiesa su deseo de escaparse de ahí e irse a Fiji, un lugar que para él representaba la última frontera, un sitio donde, según sus propias palabras, existen islas que ningún hombre ha pisado jamás. Más tarde, en busca de algo que le brinde claridad, Truman se dirige a la playa, y es allí donde el pasado regresa para atormentarlo. Su miedo al mar tiene raíces profundas. De niño vio a su padre desaparecer entre las olas furiosas de una tormenta. Ese recuerdo, como una herida nunca cerrada, ha definido su vida. Y es entonces que sucede otra anomalía. El cielo se recubre de nubes, pero la lluvia no cae sobre toda la playa, sino que solamente sobre Truman, como si una fuerza invisible controlara hasta los fenómenos naturales. Atónito, Truman observa cómo la lluvia sigue su movimiento, como si lo persiguiera solo a él. Y de repente, con el estruendo de un trueno, la tormenta se despliega por completo. El mundo de Truman estaba revelando sus costuras, y aunque aún no comprende del todo lo que está ocurriendo, el velo que lo mantenía en la ignorancia comienza a desgarrarse. Al llegar a casa, Truman intenta convencer a su esposa de que vayan de viaje, escaparse de la monotonía, pero ella, con un tono de sensatez que parece más bien un ensayo, lo devuelve a la supuesta realidad. Tienen deudas, responsabilidades y una vida ya trazada de la que no pueden escaparse. Truman, sin embargo, comienza a sentir que esa realidad que le presentan es solo una prisión con paredes invisibles. Al día siguiente, la rutina sigue su curso, hasta que algo rompe con su orden artificial. Entre la multitud, Truman cree ver a su padre, aquel que había perdido en el mar años atrás, pero su visión dura apenas unos pocos segundos. Antes de que pueda reaccionar, un grupo de desconocidos lo rodea y se interponen en su camino, alejándolo del hombre que podría ser su padre. Como si fuera una broma cruel del destino, Truman lo termina perdiendo nuevamente. Conmocionado, busca respuestas en su madre. El cuerpo de su padre nunca fue encontrado, y Truman aún conserva la esperanza de hallarlo con vida. Pero su madre descarta su visión como un delirio nacido del trauma infantil de Truman. Según ella, es solo su mente jugándole una trampa. Sin embargo, Truman sabe lo que vio. La duda ya ha comenzado a echar sus raíces. Buscando respuestas en su propia
propio pasado, baja al sótano y comienza a revisar viejos recuerdos. Entre ellos encuentra un suéter que pertenecía a una joven de la cual una vez estuvo enamorado. En su vida todo había sido orquestado, incluso sus relaciones. Mientras intentaba acercarse a aquella linda chica misteriosa, el mundo, en su incesante manipulación, le impuso a Meryl como su pareja. En un baile, Truman logró divisarla entre la multitud, pero como siempre, el destino, o mejor dicho, la mano oculta que dirige su vida, se encargó de alejarla de él. No fue por mucho tiempo. Un día en la universidad se encontraron nuevamente. Esta vez, Truman no dejó pasar la oportunidad y le confesó sus sentimientos, pero la respuesta de la joven, cuyo verdadero nombre era Sylvia, fue desconcertante. No podían estar juntos, no porque no quisiera, sino porque algo más grande se lo impedía. Mientras hablaban, sus ojos no dejaban de moverse, como si la chica temiera ser descubierta. Había algo que Truman aún no entendía, una verdad oculta tras cada gesto y cada palabra. Esa verdad era aterradora. Todo era un espectáculo. Desde su nacimiento, su vida entera había sido un guión meticulosamente escrito para el entretenimiento de millones de espectadores. Truman no era libre, nunca lo había sido. El mundo en el que vivía no era más que un inmenso set de grabación. Cada calle, cada persona, cada momento de su existencia había sido diseñado para él. El hombre que lo dirigía todo era Christoph, un productor con poder absoluto sobre el mundo de Truman. Su empresa había adoptado a Truman antes de que éste pudiera decidir sobre su propio destino. Sylvia confiesa lo que Truman tanto anhelaba escuchar. Ella también lo amaba, pero el amor en este mundo de artificios no es suficiente. Con desesperación le pide que huyan juntos, que escapen antes de que sea demasiado tarde. Ella sabe muy bien que el tiempo es su enemigo. Con un plan improvisado, engaña a las cámaras para darle a Truman una oportunidad. Se lo termina llevando hasta la playa, el único lugar donde pueden sentirse libres, aunque sea por un instante. Allí, en medio de la noche y con el mar como testigo, la chica besa intensamente a Truman. Un intento desesperado de dejarle un recuerdo imborrable, pero ni siquiera en ese momento de aparente libertad puede escaparse de las fuerzas invisibles que controlan su vida. De entre las sombras emerge un hombre, el supuesto padre de la chica. La voz de Sylvia cambia por completo y se vuelve fría y tajante. Ella le revela toda la verdad. Todo lo que Truman conoce es una mentira. Con palabras calculadas, el supuesto padre de Sylvia trata de despojar a Truman de cualquier esperanza. Le revela que Sylvia era esquizofrénica, que siempre inventaba historias, que es mejor que se olvide de ella, y de esa manera, como si fuera un simple espectador de su propia vida, Truman ve como Sylvia es arrastrada lejos de él. Es en este momento cuando entendemos por qué Truman sueña con irse a Pidgey. Es allí donde supuestamente se llevaron a Sylvia, y es allí donde él cree que podrá reencontrarla. Aún enamorado, conserva su suéter como un talismán de lo que pudo ser. Su obsesión es tal que recorta imágenes de mujeres de revistas intentando reconstruir el rostro de Sylvia, la única persona que pareció ser real en su mundo falso. Mientras tanto, Sylvia, condenada a ser solo una espectadora, observa desde la distancia cómo Truman sigue buscándola. Es testigo de cómo su amor ha resistido la barrera del engaño y del tiempo. Por fortuna, la ilusión en la que vive Truman está comenzando a desmoronarse. Al día siguiente, su radio comienza a fallar. Entre las interferencias, escucha una voz extraña, una voz que parece saber exactamente lo que está haciendo. ¡Oh, Dios! Estuvo a punto de arrollarla. Algo está mal. Y entonces ocurre lo impensable. Todo su alrededor se detiene por completo. El mundo, que hasta ahora parecía moverse con naturalidad, se congela por segundos. Truman siente que algo no está bien. Sospechando que lo vigilaban, empieza a observar su entorno con una nueva mirada, buscando grietas en su propia realidad. Pronto, su instinto lo impulsa a entrar a un edificio desconocido. Su repentina decisión genera pánico en quienes lo rodean. Algo en ellos cambia. Se ponen nerviosos e inseguros, pues son actores a punto de ser descubiertos. Truman comienza a avanzar y en un descuido del sistema que lo aprisiona, ve lo imposible. Detrás de lo que debería ser un elevador, hay personas sentadas desayunando, como si estuviera en una pausa entre tomas. Con premura, Truman acude con su amigo y le confiesa sus sospechas. Alguien lo vigilaba, y todo parecía estar conectado con su padre. Truman, inquieto, le pide hablar en privado. Se refugian en la familiaridad de unas cervezas, pero
la conversación que comparten esta vez está lejos de ser ordinaria. Truman revela su determinación de abandonar la isla. Al día siguiente, su madre lo visita y juntos revisan fotografías antiguas, tratando de evocar el recuerdo de su padre. Sin embargo, una imagen revela más de lo que se esperaba. En la foto de bodas, Mary cruzaba los dedos al dar el sí, un gesto sutil que convertía su compromiso en una mentira. Con esto, la desconfianza de Truman crece. Más tarde, decide seguir a su esposa cuando ésta se dirige a su trabajo a una operación. Monsieur, deséame suerte. Cruzaré los dedos por ti. La sombra de la sospecha lo consume, ya no cree en nadie, su intuición no le falla, pues al llegar al hospital todo parece una farsa burdamente montada. Los médicos, torpes en su actuación, intentan disuadirlo, pero Truman, con una lucidez dolorosa, comprende que todo es una farsa. Decidido a escaparse, se dirige a una agencia de viajes, pero descubre que no hay vuelos disponibles a Fiji hasta dentro de algunos meses. Aquí un espectador atento puede percibir los mensajes subliminales, carteles que infunden el miedo a viajar, advertencias sobre los peligros del vuelo, una barrera psicológica más para atrapar al pobre de Truman. Sin inmutarse, Truman opta por el autobús, pero este convenientemente se avería. Con una compasión fingida, el conductor le dice que lo siente, pero Truman ya no es ingenuo. Cada obstáculo que le ponen confirma más su teoría. De vuelta en casa, Meryl encuentra a Truman dentro de su auto. Él, con un gesto desafiante, le demuestra que todo en su mundo sigue un patrón predecible. Anticipa con precisión el paso de los mismos peatones, los mismos coches, la misma coreografía cotidiana. Meryl, atrapada en su propio papel, le promete que ahorrará suficiente para poder viajar, pero eso sería en unos meses. Truman, que ya no tolera más engaños, exige partir de inmediato. Conducen hasta la salida de la isla, pero como si la misma realidad conspirara contra él, el camino se llena de automóviles bloqueándole el paso. Truman, cada vez más consciente de la manipulación que lo rodea, finge cambiar de rumbo y luego regresa para descubrir que el tráfico ha desaparecido por completo como por arte de magia. Su siguiente barrera es el agua, el océano que siempre ha temido. Sin embargo, el miedo cede ante la voluntad de su libertad. Ordena a Meryl que conduzca en su lugar y de esta manera finalmente logra cruzar el puente. A pesar de ver que hay un incendio cerca, Truman no le da importancia y sigue su camino. Sin embargo, se termina encontrando con un accidente de una planta nuclear. Esta vez parecía que todo era real. Sin embargo, un actor cometió un gran error. No, señora. Gracias por su ayuda. De nada, Truman. Llamar a Truman por su nombre sin siquiera conocerlo. Truman, desesperado, decide saltarse la valla de precaución para tratar de escaparse por el bosque. Sin embargo, lo terminan capturando. Con todo lo que estaba viviendo Truman, a Meryl se le ocurre hacer una publicidad de un cacao, algo que ha desenmascarado lo inevitable. ¿De qué diablos estás hablando? ¿A quién le hablas? He probado otros cacaos. Este es el mejor. Ella también formaba parte de la simulación. Truman la confronta y en su desesperación la toma como rehén. ¡Hagan algo! ¿Con quién hablas? Nada, no dije nada. Pero su mundo no tarda en responder. Marlon llega con cervezas pretendiendo ser el confidente de siempre. Truman confía en él, pues han sido amigos desde la infancia. Sin embargo, como todo en su vida, Marlon también era una ilusión. Sus palabras de consuelo no son suyas, sino un guión dictado por el omnipresente Cristo, el arquitecto de la prisión de Truman. En un acto calculado, Marlon le revela que su padre había sido encontrado, pero incluso este reencuentro es un teatro minuciosamente planeado para manipularlo. Los espectadores lloran de emoción. Solo Sylvia, la mujer que un día intentó advertirle, ve con impotencia cómo Truman sigue siendo víctima de la gran mentira. Al día siguiente, el plan de Christoph parece haber funcionado. Truman retoma su rutina, pero la apariencia es engañosa. Mientras todos lo creen dormido, él ha maquinado su escape. Cuando Christoph lo nota, ya era demasiado tarde. En pánico, la producción corta la transmisión por primera vez en 30 años. Se desata la desesperación, pues han perdido de vista su más preciada creación. Buscaron por todos los lugares, pero solo un lugar quedaba por revisar: el mar. Y ahí estaba Truman. Ha vencido su mayor miedo y navega hacia lo desconocido. Christoph, al verlo, decide reanudar la transmisión, pero su deseo de controlarlo todo lo empuja a un acto cruel. Desata una tormenta con la intención de hacerlo desistir. Sin embargo, Truman, en su rebeldía final, desafía a su creador con una sonrisa. ¡Es lo mejor que pueden hacer! ¡Tendrán
que matarme! Christoph, furioso, intensifica la tormenta, hasta el punto de que su propio equipo se da cuenta de que ya han cruzado un límite, pero ni la furia de un dios artificial logra doblegar a Truman. Finalmente, la barca choca contra una barrera invisible. Truman ha llegado al borde de su mundo, lágrimas caen de su rostro, pero no de tristeza, sino de una liberación. Encuentra unas escaleras y en la cima la puerta de salida. Antes de cruzarla, Christoph trata de hablar con él. Con la voz de un dios paternalista, le ofrece seguridad en un mundo sin dolor, sin incertidumbre, sin caos. Fuera de esos muros, le advierte, el mundo real es cruel e impredecible, pero Truman ya no es un prisionero. En un gesto de infinita dignidad, regala al mundo su última sonrisa y pronuncia su icónico saludo, convertido esta vez en una despedida. En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ello, cruza la puerta. La audiencia estalla en vítores. Han seguido su vida desde un principio y ahora celebra su libertad. Sylvia, la única persona que siempre lo vio como un ser humano y no como un espectáculo, corre a su encuentro. Christoph, derrotado, solo puede hacer una cosa: apagar la transmisión para siempre. Christoph, el creador del show, argumentaba que le había dado a Truman un mundo sin peligro, donde siempre estaba protegido. Sin embargo, esta supuesta protección es en realidad una prisión. Truman, a pesar de la seguridad de su entorno, siente que algo no encajaba, que hay una verdad más allá de lo que le han mostrado. La gran revelación de la película no es solo que Truman escapa, sino que representa el despertar de la conciencia. Su salida de la isla simboliza el momento en que una persona decide cuestionarse sobre su propia realidad y tomar las riendas de su destino. Es un acto de valentía porque significa dejar atrás lo conocido y adentrarse en lo incierto. En nuestra propia vida, muchas veces aceptamos las supuestas verdades que nos han enseñado sin cuestionarlas. Vivimos en un mundo lleno de influencias externas. Los medios de comunicación, la educación y la cultura moldean nuestra percepción de la realidad. El show de Truman nos invita a preguntarnos una cosa: ¿estamos viviendo nuestra propia vida o simplemente seguimos un guión escrito por otros? Si el video te ha gustado, apóyame con un like o suscribiéndote para no perderte de los próximos videos que les traeré al canal. Por ahora yo me despido. Les mando un abrazo y nos veremos lo más pronto posible. Hasta luego.